niño espera solo durante horas en un hospital abarrotado, sin que nadie le haga caso, hasta que alguien por fin se da cuenta de lo absurdo de la situación y decide hacer algo. Lo que empieza como un simple gesto termina cambiando vidas para siempre. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y cuéntanos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana del martes llegó pesada en la Ciudad de México, de esas que ya nacen cansadas, con el bochorno pegándose a la piel incluso antes de que el sol asomara bien en el cielo. En la colonia Roma, el Hospital General de la ciudad despertaba para otro día de ajetreo sin fin. El vestíbulo principal, amplio y lleno de sillas de plástico azul alineadas, ya era un hervidero desde las 6 de la mañana. En medio de aquella multitud, apresurada, sentada en una silla pegada a la pared del fondo, lejos del mostrador principal, estaba una niña de unos 5 años. Era tan pequeña que sus pies no alcanzaban el suelo, se quedaban balanceándose en el aire en un movimiento automático. Llevaba una camiseta rosa deslavada y unos shorts de mezclilla que le quedaban enormes, amarrados en la cintura con un nudo improvisado. El cabello castaño lo tenía recogido en una colita de caballo chueca. En su regazo sostenía una bolsita de plástico arrugada de esas de tiendita de la esquina y la apretaba con sus 2 manitas como si fuera el tesoro más importante del mundo. Adentro tenía una botellita de agua a la mitad, un paquetito de galletas ya abierto y un papelito doblado. La niña miraba al frente, hacia el mostrador de recepción que quedaba demasiado lejos, a la gente que entraba y salía. De vez en cuando suspiraba profundo, de esa forma en que los niños suspiran cuando están cansados de esperar, pero no saben cómo quejarse. Nadie le prestaba atención. Era como si fuera invisible, solo una sombra más en medio de tantas otras. De vez en cuando alguien se sentaba en la silla, de al lado se quedaba unos minutos, lo llamaban por su turno y se iba. Y ella seguía ahí, sola, esperando. ¿Esperando qué? ¿Esperando a quién? Eso nadie lo sabía, y por lo visto a nadie le importaba preguntar. Cerca de las 8 de la mañana el movimiento aumentó. El vestíbulo se llenó todavía más. La gente se quejaba de la tardanza, discutía con los de recepción. Un hombre de traje, irritado, hablaba por teléfono diciendo que tenía una junta importante. Una señora mayor lloraba en voz baja mientras su hija intentaba calmarla. La niña observaba todo con los ojos, muy abiertos. En un momento dado se levantó despacio de la silla, apretando la bolsita contra su pecho, y caminó hasta el mostrador de recepción. Andaba despacio, insegura, mirando a los lados como si tuviera miedo de estar haciendo algo mal. Una recepcionista, una mujer de unos 40 años con el pelo recogido en un chongo apretado, ni siquiera levantó la vista de la pantalla de la computadora cuando la niña se acercó. La niña carraspeó bajito, intentando llamar su atención. Nada. Lo intentó de nuevo, un poquito más fuerte. «Señorita», dijo la niña con una vocecita fina y tímida. «Señorita, llevo esperando mucho tiempo». La recepcionista levantó los ojos por un segundo y volvió a la pantalla. «Tienes que esperar tu turno, mi amor. Todo el mundo está esperando. Siéntate allá y cuando te llamen, vas a escuchar». «Pero ya estoy esperando desde bien tempranito», insistió la niña apretando más fuerte la bolsita, desde que todavía estaba amaneciendo. La recepcionista suspiró, impaciente, y miró de nuevo a la niña, esta vez con una mezcla de irritación y cansancio. «A ver, niña, ¿dónde está tu mamá? ¿Quién es el responsable de ti?» La niña bajó la mirada, se mordió el labio inferior y se quedó callada por unos segundos. Cuando respondió, su voz era aún más baja. «Me dijeron que esperara, me dijeron que me quedara sentada y que no me moviera de aquí». La recepcionista frunció el ceño, pero antes de que pudiera responder cualquier cosa, una fila de personas detrás comenzó a quejarse, pidiendo atención, diciendo que ellos también estaban esperando, que tenían prisa, que no era posible que un hospital de ese tamaño funcionara de esa manera. La mujer del mostrador se dio la vuelta para atender a los demás y la niña, al darse cuenta de que la habían despachado, regresó a su silla en el rincón, arrastrando los pies y con los hombros caídos. Se sentó de nuevo, puso la bolsita en su regazo
y se quedó mirando el suelo. Sus pies volvieron a balancearse en el aire, pero ahora más despacio, más tristes. De vez en cuando se ponía la mano en la panza, como si le doliera o tuviera hambre. Abría la bolsita, miraba el paquete de galletas, pero no agarraba ninguna. La cerraba de nuevo y seguía esperando. Las horas fueron pasando. 9 de la mañana, 10, 11. El vestíbulo se transformaba en un hormiguero humano. Y la niña ahí en el mismo lugar, cada vez más pequeña, cada vez más borrosa en medio de todo ese caos. Una voluntaria pasó ofreciendo agua, pero ni siquiera miró en dirección a la niña. Cerca del mediodía, cuando el calor afuera ya era insoportable, las puertas de cristal de la entrada principal se abrieron y entró un hombre que inmediatamente llamó la atención. No porque fuera guapo o famoso, sino porque tenía esa postura de quien está acostumbrado a que lo noten. Se llamaba Eduardo Castillo, tenía unos 50 y tantos años, cabello canoso, peinado hacia atrás, barba bien cuidada, y llevaba un traje azul marino que probablemente costaba más que 3 meses de renta de cualquier familia de las que estaban ahí. En las muñecas, un reloj suizo discreto pero carísimo. Venía acompañado de un asistente joven y de un chofer. Eduardo cruzó el vestíbulo a grandes zancadas, mirando a su alrededor con prisa e incomodidad. No le gustaban los hospitales, nunca le habían gustado, pero necesitaba estar ahí. Su madre, doña Marta, había ingresado la noche anterior con una crisis cardíaca. «Dios mío», le refunfuñó Eduardo a su asistente. «Este lugar es un caos, parece la central de autobuses». El asistente sugirió que fueran directamente al área privada, pero Eduardo, por alguna razón, disminuyó el paso. Algo había llamado su atención. Se detuvo, giró la cabeza y miró hacia el rincón del vestíbulo. Ahí, en esa silla pegada a la pared, estaba la niña, todavía en el mismo lugar, todavía sola. Eduardo frunció el ceño, miró a su alrededor, buscando a algún adulto cerca, a algún responsable. Nada. La niña estaba completamente sola. «A ver, espera», dijo Eduardo. «Esa niña de ahí, mira, está sola». El asistente miró y se encogió de hombros. «Debe estar esperando a sus papás, es normal». «¿Pero desde hace cuánto?», insistió Eduardo. «Mírale la cara, está exhausta». El asistente comenzó a impacientarse. «Señor Castillo, su mamá lo está esperando». Eduardo levantó la mano, indicándole al asistente que se callara, y comenzó a caminar en dirección a la niña. Cuando se acercó, la niña levantó los ojos despacio y lo miró con desconfianza. Eduardo se detuvo a unos 2 metros, se agachó para quedar a su altura y habló con voz calmada. «Hola, pequeña, ¿todo bien contigo?» La niña se mordió el labio, dudó y negó lentamente con la cabeza. «Me dijeron que esperara», dijo en voz baja. «Me dijeron que no me moviera de aquí». «¿Y hace cuánto tiempo que estás esperando?» La niña se encogió de hombros. «Mucho, desde temprano, desde que todavía estaba amaneciendo». Eduardo sintió una opresión en el pecho. Miró su reloj. Si la niña estaba ahí desde la mañana, llevaba esperando al menos 6 horas, sola, sin nadie. Se levantó, sintiendo que la rabia comenzaba a hervirle por dentro. Esa rabia que surge cuando uno se topa con una injusticia flagrante y no puede simplemente darle la espalda. Miró a su asistente, con una expresión dura. «¿Estás viendo esto? 6 horas. Una niña de 5 años esperando desde hace 6 horas y nadie ha hecho nada». El asistente abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, un guardia de seguridad del hospital se acercó con ese aire medio autoritario de quien cree que está manteniendo el orden. «Señor, no puede quedarse aquí estorbando el paso. Si no es paciente, le tengo que pedir que se dirija a recepción o que salga del vestíbulo». Eduardo se giró hacia el guardia, con una mirada que hizo que el hombre diera un paso atrás. «¿Estorbar qué exactamente? Estoy tratando de entender por qué una niña está abandonada aquí desde hace horas y nadie ha hecho absolutamente nada. ¿Dónde está el responsable de esta área? Quiero hablar con el supervisor. Ahora». El guardia, sin saber muy bien cómo manejar la situación,
Balbuceó algo sobre el protocolo e intentó explicar que todo el mundo estaba esperando, que el hospital estaba lleno, que no había forma de atender a todos al mismo tiempo. Eduardo ni siquiera quiso escuchar. Que esté lleno no es excusa para ignorar a una niña, dijo, elevando la voz ahora, y algunas personas alrededor comenzaron a prestar atención. Que esté lleno no es excusa para dejar a una niña de 5 años sentada aquí como si fuera un mueble olvidado. Quiero al supervisor, quiero a la coordinación, quiero a alguien con autoridad aquí, ahora, o les voy a armar un pancho que no van a olvidar en su vida. El guardia, visiblemente incómodo, tomó su radio y pidió refuerzos. Mientras tanto, Eduardo volvió junto a la niña, se agachó de nuevo y le habló, esta vez con más ternura. ¿Cómo te llamas, pequeña? La niña dudó, miró a los lados, como si tuviera miedo de decirlo, pero acabó respondiendo en voz baja. Isabela. Pero todos me dicen Vela. Eduardo sintió que el corazón se le encogía de nuevo. Vela. Un nombre tan bonito para una situación tan triste. Está bien, Vela. Voy a resolver esto, ¿sí? Ya no vas a seguir esperando sola, te lo prometo. Y en ese momento, Eduardo Castillo, empresario millonario acostumbrado a cerrar negocios de millones, a cenar en restaurantes caros y a resolver problemas con una simple llamada, decidió que iba a hacer lo que fuera necesario para garantizar que esa niña fuera atendida. No, porque fuera un alma caritativa, no porque quisiera lucirse, sino porque, de alguna forma, ver a Vela ahí, sola y olvidada, tocó algo muy profundo dentro de él, algo que ni siquiera sabía que todavía existía. La coordinadora del área llegó minutos después, una mujer de mediana edad con bata blanca y una sonrisa ensayada, de esas que los hospitales enseñan para calmar a la gente nerviosa. Se presentó como la doctora Verónica, intentó ser educada, le ofreció una sala privada para conversar con más calma. Eduardo se negó en el acto. No, lo vamos a resolver aquí. Enfrente de todos, porque fue aquí enfrente de todos donde esta niña fue ignorada. La doctora Verónica mantuvo la sonrisa, pero sus ojos ya mostraban una pizca de irritación. Estaba acostumbrada a lidiar con familiares nerviosos, con gente gritando, con situaciones de estrés. Pero algo en el tono de Eduardo, en su postura, en la forma en que se interponía entre ella y la niña, dejó claro que esa situación no se resolvería con un par de disculpas burocráticas. Señor, entiendo su preocupación, comenzó con voz controlada y profesional. Pero el hospital está pasando por un momento de saturación extrema. Tenemos más de 200 pacientes esperando atención solo en esta ala. Desafortunadamente, algunos retrasos son inevitables. ¿Retraso? Repitió Eduardo la palabra como si fuera un insulto. Retraso son 15 minutos, media hora, tal vez una hora en un caso extremo. 6 horas no es un retraso, doctora. 6 horas es abandono. Y cuando hablamos de una niña de 5 años, eso pasa de negligencia a ser un delito. La palabra delito cayó como una bomba en medio del vestíbulo. Algunas personas que estaban cerca giraron la cabeza, interesadas. Un muchacho que estaba sentado unas sillas más allá sacó su celular y comenzó a grabar discretamente. La doctora Verónica se dio cuenta y la incomodidad en su rostro se hizo más evidente. Señor, por favor, vamos con calma. No hay necesidad de usar términos tan fuertes. La niña está bien, está sentada cómodamente y en cuanto tengamos un lugar disponible, ¿está bien?, la interrumpió Eduardo, y ahora su voz era más alta, más firme, cargada de una indignación genuina que venía de muy adentro. ¿Usted la ha visto? ¿La ha visto bien? Apenas puede mantener los ojos abiertos de lo cansada que está. Tiene hambre, probablemente está deshidratada, y quién sabe desde hace cuánto no va al baño porque debe tener miedo de perder su turno. ¿Usted a eso le llama estar bien? La doctora Verónica abrió la boca para responder, pero en ese momento la recepcionista que había atendido a Vela por la mañana se acercó, acompañada del guardia que había intentado dispersar a Eduardo. La mujer tenía una expresión defensiva, con los brazos cruzados frente al cuerpo.
Yo atendí a esta niña más temprano, dijo la recepcionista, dirigiéndose a la coordinadora, pero lanzando miradas rápidas a Eduardo. Llegó sin documentos, sin acompañante. No tenía expediente médico, no tenía nada. Le dije, ¿qué esperará? Porque sin documentación no podemos hacer el registro en el sistema. Eduardo se giró hacia la recepcionista con una expresión de incredulidad absoluta. Me está diciendo que una niña de 5 años llegó aquí sola, pidiendo ayuda, y la respuesta fue mandarla a sentarse y esperar porque no tenía un papel. ¿No se le ocurrió que una niña en esa situación necesitaba atención inmediata? ¿Que alguien tenía que investigar qué estaba pasando? La recepcionista se puso roja, pero mantuvo el tono defensivo. Yo no soy trabajadora social, señor. Yo trabajo en la recepción. Mi función es hacer registros y organizar la fila. Si la niña no tiene documentos, no puedo hacer el registro. Así de simple. Así de simple, repitió Eduardo, negando con la cabeza con una mezcla de rabia y tristeza. Ese es el problema. Todo el mundo aquí tiene una función, pero nadie tiene responsabilidad. La niña no es problema de la recepción, no es problema de enfermería, no es problema de nadie. Y entonces se queda sentada 6 horas mientras todo el mundo pasa de largo, fingiendo que no la ve. En ese momento una vocecita fina y asustada interrumpió la discusión. Era Bela, que se había levantado de la silla y estaba parada ahí cerca, sosteniendo la bolsita y con los ojos llenos de lágrimas. «Disculpe», dijo con la voz temblorosa. «Disculpe el problema. Ya me puedo ir. No tienen que pelear por mi culpa». Eduardo sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Miró a esa niñita flaca, de ropa gastada, pidiendo disculpas por existir, por necesitar ayuda, por causar problemas, y en ese instante algo dentro de él se rompió y se recompuso de una forma completamente diferente. Se agachó hasta quedar a su altura, le puso una mano con delicadeza en el hombro y le habló con una ternura que lo sorprendió hasta a él mismo. «Tú no tienes que pedir disculpas por nada, Bela. Nada de esto es tu culpa. Eres una niña. Los niños no tienen que preocuparse por si van a causar problemas o no. A los niños hay que cuidarlos, protegerlos, atenderlos, y eso es lo que va a pasar ahora. Te lo prometo». Se levantó, encaró a la doctora Verónica con una determinación que no dejaba lugar a negociación. «Quiero un pediatra aquí en 5 minutos. Quiero que examinen a esta niña, que la hidraten, que la alimenten si es necesario. Quiero que alguien de trabajo social venga a hablar con ella y descubra de dónde vino, quién es responsable de ella y por qué una niña de 5 años anda sola por la ciudad buscando un hospital. Y quiero que todo esto se haga ahora, no en media hora, no cuando haya tiempo, ahora». La doctora Verónica estaba a punto de protestar cuando Eduardo completó, y el tono de su voz no dejó duda de que aquello no era una petición, era una orden. «Y si en 5 minutos nadie aparece para resolver esto, voy a llamar a todos los periódicos que conozco. Voy a traer a la televisión aquí, lo voy a publicar en redes sociales. Voy a hacer el mayor escándalo que este hospital haya visto en su vida. Y entonces vamos a ver si la saturación es excusa suficiente cuando la prensa esté aquí preguntando por qué el Hospital General de la ciudad deja a una niña abandonada en el vestíbulo por 6 horas. El silencio que siguió fue pesado. La doctora Verónica miró a su alrededor, vio a varias personas observando la escena, vio al muchacho que seguía grabando con el celular, vio la situación saliéndose completamente de control. Respiró hondo, intentando mantener la compostura profesional, y finalmente asintió con la cabeza. «Lo voy a gestionar de inmediato», dijo con voz controlada, pero se notaba la tensión. «Solo le pido que mantenga la calma mientras organizamos la atención». «Calma voy a tener cuando la niña esté siendo atendida», respondió Eduardo. «Hasta entonces no me muevo de aquí». La doctora Verónica se alejó rápidamente, hablando por el radio, convocando al equipo, intentando apagar el incendio antes de que se extendiera aún más. El guardia se quedó cerca, sin saber muy bien qué hacer. La recepcionista volvió a su mostrador, visiblemente afectada, y Eduardo se quedó ahí, parado junto a Bela,
con su asistente unos metros atrás sin saber a dónde mirar. Mientras esperaban, Eduardo miró a la niña y se dio cuenta de que estaba temblando ligeramente. Se quitó el saco del traje a pesar del calor y se lo puso sobre los hombros. La tela fina y cara se tragó a la niña entera, pero al menos le dio una sensación de protección, de cuidado. ¿Tienes hambre?, preguntó Eduardo con amabilidad. Bella asintió despacio, sin mirarlo. «Hay galletas en mi bolsita», dijo en voz baja, «pero las estoy guardando». «¿Guardando para qué?» «Para después. Nunca sé si voy a tener más». Esa frase, dicha con la simplicidad cruel de quien aprende temprano a tener miedo de pasar hambre, hizo que Eduardo cerrara los ojos por un segundo, tratando de controlar la emoción. Llamó a su asistente y le pidió que fuera a la cafetería del hospital y comprara algo nutritivo, un sándwich, un jugo, algo que la niña pudiera comer mientras esperaba la atención. El asistente regresó rápidamente con un sándwich de pollo, un jugo de naranja y un yogur. Eduardo lo tomó todo y se lo ofreció a Bella, que miró la comida con los ojos muy abiertos, como si nunca hubiera visto tanta abundancia de una sola vez. Agarró el sándwich con las dos manos y comenzó a comer despacio, masticando cada pedazo con atención, saboreando cada mordida como si fuera la última. Mientras Bella comía, Eduardo aprovechó para hacer algunas llamadas. Primero, le llamó a su mamá. Le explicó que estaba resolviendo una situación en el hospital y que iba a tardar un poco más en subir. Doña Marta, incluso desde la cama del hospital, entendió de inmediato. Conocía a su hijo, sabía que cuando se le metía algo en la cabeza, no había poder en el mundo que lo hiciera desistir. Después, Eduardo le llamó a un amigo abogado, le explicó la situación rápidamente y le pidió orientación sobre los derechos de la niña, sobre lo que el hospital estaba obligado a hacer, sobre cómo proceder si la situación no se resolvía adecuadamente. El abogado prometió enviarle por mensaje un resumen de los puntos legales principales y se puso a su disposición si era necesario. No tardó mucho en aparecer un equipo médico. Una pediatra joven de unos 30 años, con el pelo recogido en un chongo y una mirada atenta, se acercó acompañada de una técnica de enfermería y de una trabajadora social. La pediatra se presentó como la doctora Marina y, a diferencia de la coordinadora, parecía genuinamente preocupada por la situación. Se agachó frente a Bella, sonrió con cariño y comenzó a conversar con la niña, preguntándole su nombre, su edad, cómo se sentía. Bella respondió en voz baja, todavía desconfiada, pero el trato amable de la doctora fue rompiendo poco a poco su resistencia. «Te vamos a revisar. Rapidito, ¿está bien?», explicó la doctora Marina. «Solo para ver si todo está bien contigo. No te va a doler nada, te lo prometo». Bella miró a Eduardo, como pidiendo permiso o buscando confirmación de que podía confiar. Eduardo asintió con la cabeza y le sonrió para animarla. «Puedes ir, Bella. La doctora te va a cuidar muy bien, y yo me voy a quedar aquí esperando. No me voy a ir, te lo prometo». La niña asintió, se levantó de la silla y siguió a la doctora y a la técnica de enfermería a una sala de valoración cercana. La trabajadora social se quedó atrás, conversando con Eduardo e intentando entender mejor la situación. «¿Usted es familiar de la niña?», preguntó la trabajadora social, abriendo una tabla con formularios. «No», respondió Eduardo. «Solo estaba pasando por el vestíbulo y vi que llevaba horas sola sin que nadie hiciera nada. Decidí intervenir». La trabajadora social anotó algunas cosas y continuó. «¿Sabe de dónde vino? ¿Quién la trajo hasta aquí? ¿Tiene alguna información sobre su familia?». «No tengo nada», admitió Eduardo. «Dijo que alguien le dijo que esperara, pero no dio detalles. Trae una bolsita que debe tener algo adentro, tal. ¿Ves ahí puedan encontrar alguna pista?». La trabajadora social asintió y prometió investigar. Entró en la sala donde Bella estaba siendo examinada y Eduardo se quedó en el pasillo, caminando de un lado a otro, inquieto, revisando el reloj cada 2 minutos. El asistente se acercó discreto. «Señor Castillo, su mamá volvió a llamar. ¿Quiere saber si va a subir o si prefiere que ella baje?».
Eduardo suspiró, se pasó la mano por el cabello y miró hacia la puerta de la sala de valoración. Dile que voy a subir en cuanto la situación aquí esté resuelta. No voy a dejar a esta niña sola ahora. Ya la han dejado sola demasiado tiempo. Y así, en ese pasillo de hospital, con el olor a alcohol en el aire y el sonido de gente yendo y viniendo, Eduardo Castillo tomó una decisión que él aún no lo sabía, pero que iba a cambiar completamente el rumbo de su vida. Porque a veces uno no elige los momentos decisivos. Ellos nos eligen a nosotros. Y cuando suceden, lo único que podemos hacer es estar a la altura. Media hora después, la doctora Marina salió de la sala de valoración con una expresión preocupada pero controlada. Pidió hablar con Eduardo en privado, y los dos se alejaron unos metros, lejos de los oídos curiosos que todavía circulaban por el vestíbulo. «La niña está físicamente bien, gracias a Dios», comenzó la doctora. «Un poco deshidratada, obviamente cansada y con hambre, pero nada grave. Lo que me preocupa es su estado emocional. Está asustada, retraída, y por lo que pude conversar con ella, parece que esta no es la primera vez que viene al hospital sola». Eduardo sintió que se le helaba la sangre. «¿Cómo que no es la primera vez?» Dijo que ya ha venido otras veces, siempre sola, siempre esperando. Dijo que alguien a quien llama simplemente la persona la trae hasta la puerta del hospital, le da instrucciones para que se siente y espere, y se va. Después regresa a buscarla. A veces tarda mucho, otras veces no regresa el mismo día. «Eso no tiene ningún sentido», dijo Eduardo tratando de procesar la información. «¿Quién diablos le hace eso a una niña? ¿Y por qué nadie aquí se dio cuenta antes? Si ya ha venido otras veces, alguien debió haberlo notado, alguien debió haber hecho algo». La doctora Marina suspiró, y había una tristeza genuina en su mirada. Hospital lleno, equipo sobrecargado, gente estresada. Las cosas pasan desapercibidas, desafortunadamente. Y con una niña sola, a veces asumimos que está con algún familiar cerca, que la van a atender pronto, que alguien la está cuidando. Nunca imaginamos que está literalmente abandonada. Eduardo negó con la cabeza, todavía incrédulo con todo aquello. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? La trabajadora social está tratando de encontrar algún contacto en la bolsita que trajo. Hay un papelito doblado con un número de teléfono anotado. Ya llamamos, pero nadie contestó. Vamos a intentarlo de nuevo. Mientras tanto, no podemos dejar que se vaya sola. Si nadie aparece para el final del día, vamos a tener que llamar al DIF. Eduardo asintió con la cabeza, pero una parte de él ya sabía que esa historia estaba lejos, muy lejos de terminar ahí. Y así comenzó, esa mañana de martes en la Ciudad de México, en el vestíbulo abarrotado del Hospital General de la ciudad, la historia de una indignación que iba a cambiar mucho más que solo el destino de una niña olvidada en una silla de plástico azul. La sala de valoración era pequeña, con paredes blancas que olían a desinfectante y una camilla cubierta con una sábana de papel. Bela estaba sentada en el borde, balanceando sus piernitas que no alcanzaban el suelo, mientras la doctora Marina le hacía el examen físico con cuidado. La doctora tenía ese trato amable de quien trabaja con niños. Hablaba bajo, explicaba cada cosa antes de hacerla, pedía permiso para tocar. Era el tipo de atención que Bela claramente no estaba acostumbrada a recibir. «¿Te duele algo ahora, Bela?», preguntó la doctora mientras revisaba los latidos de su corazón con el estetoscopio. Bela negó con la cabeza, pero la forma en que se llevó la mano a la panza contradecía su respuesta. «Aquí no te duele». La doctora Marina tocó suavemente la zona del estómago. «A veces», admitió la niña en voz baja, «cuando tardo mucho en comer». «¿Y cuándo fue la última vez que comiste algo antes de ese sándwich que te dio el señor?». Bela pensó por unos segundos, tratando de recordar. «Ayer en la noche. Había arroz». La doctora Marina intercambió una mirada preocupada con la técnica de enfermería que estaba anotando todo en una ficha. Más de 12 horas sin comer. Para una niña de ese tamaño eso explicaba la debilidad, la palidez,
su aspecto apagado. Mientras el examen continuaba, la trabajadora social, una mujer de unos 40 años llamada Fátima, estaba al otro lado de la sala revisando el contenido de la bolsita de Bela con cuidado, como quien manipula algo muy frágil. Adentro había una botellita de agua ahora vacía, el paquetito de galletas ya terminado y un papel doblado varias veces, todo arrugado en las puntas como si lo hubieran abierto y cerrado muchas veces. Fátima desdobló el papel despacio. Era una hoja arrancada de un cuaderno, con la caligrafía irregular de alguien que no tenía mucho estudio. Tenía un número de teléfono anotado con pluma azul, y debajo una palabra escrita con letra aún más temblorosa: trabajo. La trabajadora social tomó su celular y marcó el número. Sonó una vez, 2, 3. Después de 6 tonos, entró el buzón de voz. Una voz femenina, cansada, decía simplemente: «No puedo contestar ahora, deja tu recado». Fátima colgó, esperó algunos minutos e intentó de nuevo. Lo mismo, buzón de voz. Salió de la sala de valoración y fue al pasillo donde Eduardo todavía estaba esperando, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. Su asistente se había dado por vencido en convencerlo de irse, y ahora estaba sentado en una silla revisando su celular, resignado. «Señor Castillo», llamó Fátima, «¿puedo hablar con usted un minuto?» Eduardo se giró de inmediato, ansioso por noticias. La niña está bien físicamente, deshidratada, desnutrida, muy cansada, pero nada que no se resuelva con hidratación y alimentación adecuada. El problema es el contexto social. Encontramos un número de teléfono en sus cosas, pero nadie contesta. Y cuando hablamos con la niña sobre quién la cuida, las respuestas son muy vagas y preocupantes. ¿Vagas cómo?, preguntó Eduardo, frunciendo el ceño. No habla de mamá o papá. Usa siempre la palabra la persona. Dice que la persona trabaja mucho, que no puede faltar, que por eso ella tiene que arreglársela sola. Cuando le preguntamos dónde vive, da una dirección de una casa de huéspedes en la zona de la Merced. Cuando le preguntamos con quién vive, dice que solo la persona y ella. Eduardo se pasó la mano por la cara, tratando de procesar todo aquello. ¿Qué van a hacer ahora? Voy a seguir intentando el contacto. Si para el final de la tarde nadie aparece y nadie contesta, voy a tener que llamar al DIF. Es el protocolo. Niña no acompañada, sin responsable identificado, situación de posible negligencia. El DIF investigará y determinará los siguientes pasos. ¿Y dónde se queda hasta entonces?, preguntó Eduardo, y había una urgencia en su voz que ni él mismo podía explicar. Aquí en el hospital. No podemos dejarla ir sola. La vamos a dejar en el área de observación pediátrica. Al menos ahí estará segura, alimentada y descansada. Eduardo asintió, pero algo en todo eso le estaba molestando profundamente. No era solo la situación de la niña, era la forma en que todo se estaba tratando con tanta burocracia, tanta frialdad, como si Bela fuera solo un caso más, un número más, un problema más que resolver dentro del protocolo. «Quiero hablar con ella antes de que la lleven a observación», dijo Eduardo. «Solo unos minutos». Fátima dudó, pero al ver la determinación en su mirada, asintió con la cabeza. Pocos minutos después, Bela salió de la sala de valoración con la doctora Marina. La niña llevaba una pulserita de identificación en el brazo y sostenía un vaso de plástico con jugo. Cuando vio a Eduardo, sus ojos se iluminaron ligeramente, como si finalmente hubiera encontrado a alguien conocido en ese lugar extraño. Eduardo se agachó frente a ella, poniendo las manos en sus rodillas para quedar a la altura de los ojos de la niña. «¿Y bien, Bela? ¿Cómo estás?» «Mejor», respondió en voz baja, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «¿La doctora te revisó bien?» Ella asintió. «Mira, la señorita de allá», señaló a Fátima. «Ella es trabajadora social. Te va a cuidar ahora. Te va a llevar a un lugar aquí en el hospital donde puedes descansar, comer algo, estar bien. ¿De acuerdo?» Bela miró a Eduardo con una expresión que partía el corazón. Había miedo ahí, pero también había esperanza. «¿Y usted? ¿Se va a ir?» Eduardo sintió un nudo en la garganta.
Tenía a su madre internada unos pisos más arriba. Tenía una empresa que dirigir. Tenía reuniones atrasadas. Tenía una vida entera esperándolo afuera. Pero cuando miró a esa niña tan pequeña, tan perdida, tan acostumbrada a que la dejaran atrás, no pudo decir que se iba. Voy a visitar a mi mamá que está internada aquí, pero después regreso para ver cómo estás, te lo prometo. ¿Lo promete de verdad? Lo prometo de verdad. Bela asintió con la cabeza, pareciendo aceptar aquello, y siguió a Fátima por el pasillo. Eduardo se quedó ahí parado, viendo a la niña alejarse, y sintió una mezcla de rabia, tristeza e impotencia que no había sentido en años. El asistente se acercó, discreto. «Señor Castillo, doña Marta volvió a llamar, está preocupada». «Vamos a subir», dijo Eduardo, pero el tono de su voz dejó claro que aquello no había terminado, ni de lejos. Mientras Eduardo finalmente se dirigía al área privada donde su madre estaba internada. Abajo, en el vestíbulo del hospital, la historia de Bela comenzaba a tomar rumbos que nadie esperaba. La recepcionista que había atendido a la niña por la mañana estaba en su hora de comida, conversando con dos colegas en el comedor de empleados. ¿Vieron el escándalo que hizo el tipo por esa niña?, comentó una de ellas mientras revolvía su café. «Lo vi», respondió la recepcionista, todavía un poco alterada. El hombre se salió de sus casillas, habló de demandar al hospital, de llamar a la prensa, de hacer no sé qué tanto. «Pero no estaba equivocado, ¿eh?», dijo una tercera empleada mayor. «Esa niña de verdad se quedó horas ahí, y no fue la primera vez». «¿Cómo que no fue la primera vez?», preguntó la recepcionista sorprendida. La empleada mayor, que trabajaba en la entrada, se acercó a la mesa y bajó la voz, como quien va a contar un secreto. «Yo ya he visto a esa niña aquí unas 3 o 4 veces en los últimos meses. Siempre sola, siempre con esa misma bolsita, siempre esperando. Una vez le pregunté si estaba perdida, si necesitaba ayuda. Me dijo que no, que estaba esperando. Y pues la dejé. Pensé que su mamá o alguien estaba arreglando algo y la había dejado esperando. Pero ahora que lo pienso, nunca vi a nadie con ella». Las otras dos mujeres intercambiaron miradas incómodas. «¿Crees que alguien la abandona aquí a propósito?», preguntó la recepcionista incrédula. «¿Quién sabe? Pero es raro, ¿no? Una niña de 5 años viniendo sola a un hospital varias veces. Eso no es normal». La conversación fue interrumpida cuando una supervisora entró al comedor avisando que la directora del hospital quería reunir a todo el equipo que había tenido contacto con la situación de la mañana. Había habido problemas, muchos problemas, y ahora era hora de controlar los daños. Arriba, en la habitación privada del 6º piso, Eduardo finalmente encontró a su madre. Doña Marta estaba acostada en la cama del hospital, conectada a algunos monitores, pero consciente y visiblemente mejor que la noche anterior. Cuando vio entrar a su hijo, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. «Hijo, gracias a Dios, estaba tan preocupada». Eduardo se acercó, le besó la frente y se sentó en la silla junto a la cama, sosteniendo su mano. «Disculpa la tardanza, mamá. Tuve que resolver una situación allá abajo». «Lo sé, el doctor me contó. Dijo que hiciste un escándalo por una niña abandonada en el vestíbulo». Eduardo suspiró. «No fue un escándalo, mamá. Fue indignación. Había una niña de 5 años esperando desde hace 6 horas y nadie hacía nada». Doña Marta apretó la mano de su hijo con la poca fuerza que tenía. «Hiciste lo correcto. Siempre lo haces. Tienes un buen corazón, aunque finjas que no». «No hice nada extraordinario», dijo Eduardo incómodo con el cumplido. «Cualquiera habría hecho lo mismo». «Pero no lo hicieron, hijo. Tú lo viste. Pasaron horas, decenas de personas y nadie hizo nada. Tú sí. Eso dice mucho sobre quién eres». Eduardo se quedó en silencio, mirando a su madre. Doña Marta siempre tuvo esa manera de ver a través de él, de percibir cosas que él mismo no quería admitir. Siempre decía que detrás de esa coraza de empresario exitoso existía un niño de corazón blando que sufría con las injusticias del mundo. «¿Cómo te sientes?». Eduardo cambió de tema, inspeccionando los monitores como si supiera interpretar algo. «Mejor».
El doctor dijo que fue un susto, pero que voy a estar bien. Necesito bajarle al ritmo, cuidar la alimentación, hacerme unos estudios. Nada que no supiera ya. Me diste un susto tremendo, mamá. Disculpa, hijo, pero ya todo está bien. Deberías ir a casa a descansar. Tienes cara de no haber dormido bien. Me voy a quedar aquí contigo hasta que te den de alta. No es necesario. Estoy bien. Hay enfermeras aquí todo el tiempo. Sé que no es necesario, mamá, pero quiero quedarme. Doña Marta sonrió, de esa forma en que las madres sonríen cuando se dan cuenta de que su hijo creció, pero sigue siendo su bebé. ¿Y la niña? ¿Qué va a pasar con ella? Eduardo le contó todo. La trabajadora social, el número que nadie contestaba, el DIFE, la observación pediátrica. Doña Marta escuchó todo en silencio, y cuando él terminó dijo algo que Eduardo no esperaba. No vas a poder olvidarla, ¿verdad? ¿Cómo dices? Te conozco, Eduardo. Cuando te involucras en algo, vas hasta el final. No vas a salir de aquí y seguir con tu vida como si nada hubiera pasado. Esa niña te movió algo. Eduardo iba a protestar, a decir que era solo una cuestión de justicia, de hacer lo correcto, pero las palabras no salieron, porque en el fondo sabía que su madre tenía razón. Había algo en Bela, en esos ojos cansados, en esa resignación de quien aprendió demasiado pronto que el mundo es un lugar difícil, que había tocado una herida muy antigua dentro de él. Se quedaron conversando un rato más, hasta que doña Marta comenzó a cansarse y Eduardo insistió en que descansara. Prometió volver al final de la tarde, se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba y salió de la habitación. Pero en lugar de irse del hospital, Eduardo tomó el elevador y bajó al tercer piso, donde estaba la observación pediátrica. Se dijo a sí mismo que era solo para asegurarse de que Bela estuviera bien, instalada, bien cuidada, pero en el fondo sabía que era más que eso. El área de observación pediátrica era un espacio amplio con varias camillas separadas por cortinas, lleno de niños en diversas situaciones, algunos con sus padres al lado, otros con sus abuelos, algunos también solos. Eduardo buscó con la mirada y encontró a Bela en una camilla en un rincón, acostada de lado, envuelta en una sábana demasiado delgada, durmiendo con ese sueño pesado de agotamiento total. Una enfermera se le acercó. ¿Puedo ayudarlo? Vine a ver cómo está la niña que ingresó hoy en la mañana. Isabela. La enfermera revisó la tabla. Está durmiendo, le pusimos suero para hidratarla, le dimos comida ligera. Comió como si llevara días sin comer, pobrecita. Ahora está descansando. Debe dormir unas buenas horas. ¿Y la trabajadora social? ¿Consiguió algún contacto? Hasta ahora no. Ya se notificó al DIF, pero seguro vendrán hasta mañana en la mañana porque hoy tienen personal reducido. Va a pasar la noche aquí. Eduardo asintió, miró una vez más a Bela durmiendo y finalmente salió del hospital. Pero durante todo el camino a casa, durante el baño, durante la cena que apenas tocó, durante toda la noche, no pudo dejar de pensar en esa niña. Y más que eso, no pudo dejar de pensar en todos los otros niños que probablemente pasaban por la misma situación todos los días, invisibles, olvidados, esperando que alguien, cualquiera, hiciera algo. A la mañana siguiente, Eduardo se despertó temprano, desayunó rápido y regresó al hospital antes incluso de que el sol saliera por completo. Pasó primero por la habitación de su madre, que todavía dormía tranquila, y luego bajó a observación pediátrica. Bela ya estaba despierta, sentada en la camilla comiendo un pan con mantequilla que una enfermera le había traído. Cuando lo vio entrar, su carita se iluminó de una manera que hizo que el pecho de él se oprimiera. «Regresó», dijo, y había una sorpresa genuina en su voz, como si no hubiera creído que de verdad iba a cumplir su promesa. «Te dije que regresaría, y yo siempre cumplo lo que prometo». Eduardo se sentó en una silla junto a la camilla y se quedó conversando con Bela. Preguntas simples, tontas, solo para hacerla sentir menos sola. ¿Cuál era su color favorito? Si le gustaban las caricaturas, si sabía leer, si iba a la escuela. Las respuestas eran cortas, tímidas, pero poco a poco Bela se fue soltando un poquito.
Fue en ese momento que Fátima, la trabajadora social, apareció con una expresión seria y una tablet en la mano. «Señor Castillo, buenos días. ¿Puedo hablar con usted?» Eduardo se levantó y los dos se alejaron unos pasos lejos de los oídos de Bela. Finalmente logramos contactar a la persona del papel, una mujer llamada Verónica Sánchez. Trabaja como señora de la limpieza, hace aseo en varios lugares. Dijo que es tía lejana de la niña, que la está cuidando porque la mamá murió en el parto y el papá nunca apareció. Dijo que trabaja todo el día y no tiene con quién dejar a Bela, así que a veces la niña se queda sola o se queda esperando en lugares públicos hasta que ella termina su trabajo. Eduardo sintió que la rabia volvía con toda su fuerza. Eso es absurdo, es un delito. No puedes dejar a una niña de 5 años abandonada en un hospital como si fuera una guardería. Lo sé, y es exactamente por eso que el DIF ya viene en camino. Van a evaluar la situación y determinar si la niña puede regresar con esta mujer o si necesita ser enviada a una casa-hogar mientras investigan mejor el caso. «Casa-hogar», repitió Eduardo, y la expresión en su rostro era de pura repulsión. Está hablando de un orfanato. Técnicamente es una casa-hogar, pero sí, funciona de forma parecida. Es una medida de protección. ¿Y usted cree que mandarla a un lugar de esos es protección? Fátima suspiró cansada. Sé que no es lo ideal, señor Castillo, pero con el sistema que tenemos, con los recursos que tenemos, a veces es la mejor opción disponible. La alternativa sería dejarla con una mujer que claramente no tiene las condiciones para cuidarla adecuadamente. Eduardo se pasó la mano por la cara, tratando de controlar el impulso de gritar, de golpear algo, de hacer cualquier cosa que aliviara esa sensación de impotencia. Tiene que haber otra opción, tiene que haberla. Si usted conoce a alguna familia que quiera responsabilizarse temporalmente de su custodia, puede sugerirlo al DIFE. Pero tiene que pasar por una evaluación, por un proceso legal. No es simple. ¿Y si yo me responsabilizo? Las palabras salieron de la boca de Eduardo antes incluso de que procesara lo que estaba diciendo. Fátima lo miró con sorpresa. ¿Usted? Sí. Yo. Tengo las condiciones económicas, tengo casa, tengo estructura. Puedo garantizar que estará bien cuidada mientras ustedes investigan y resuelven su situación. Fátima negó lentamente con la cabeza. Señor Castillo, entiendo su intención, pero no funciona así. Usted no tiene ningún vínculo con la niña. La custodia temporal exige una evaluación psicosocial, revisión de antecedentes, todo un proceso. Lleva tiempo. Y aún así, la prioridad siempre es para la familia o la familia extendida. Después, para las familias de acogida registradas en el programa. Usted no encaja en ninguna de esas categorías. Entonces, inscríbame, evalúeme, haga lo que sea necesario, pero no mande a esa niña a un orfanato donde va a ser solo un número más. Fátima miró a Eduardo con una mezcla de admiración y lástima. Usted apenas conoce a esta niña, señor Castillo. ¿Por qué se está involucrando tanto? Eduardo se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras correctas. Porque cuando la miro, veo a una niña que aprendió que no importa, que nadie va a luchar por ella, que es invisible, y no puedo aceptar eso. No puedo simplemente darle la espalda y fingir que no la vi. Fátima asintió despacio, entendiendo. Voy a anotar su manifestación de interés y se la pasaré al DIF. Ellos son los que evaluarán, pero no se haga muchas ilusiones. Las posibilidades son mínimas. Mejor posibilidades mínimas que ninguna posibilidad. Y en ese momento, ahí en ese pasillo de hospital, Eduardo Castillo, empresario exitoso que siempre había resuelto todo a base de eficiencia y dinero, descubrió que hay cosas que no se compran, no se negocian, no se resuelven con una firma. Y que a veces hacer lo correcto significa entrar en una lucha que no sabes si vas a ganar, pero que no puedes evitar pelear. Si estuvieras en el lugar de Eduardo, ¿habrías tomado la misma decisión de involucrarte en la vida de una niña desconocida o solo habrías denunciado la situación y seguido con tu vida? Cuéntanos en los comentarios. La mañana se fue arrastrando y Eduardo se quedó ahí circulando entre la habitación de su madre
y el área de observación donde estaba Bella. Llamó a su oficina, canceló todas las reuniones del día, inventó cualquier excusa. Su asistente se quedó perdido, sin entender qué estaba pasando con su jefe, pero no cuestionó. Allá por el mediodía finalmente llegaron los representantes del DIF. Eran dos mujeres, una más joven y otra con más experiencia, ambas con ese aire de quien ya ha visto de todo en esta vida y ya no se sorprende con nada. Conversaron con Fátima, revisaron la documentación y luego pidieron hablar con Bella en privado. Eduardo se quedó afuera, ansioso, caminando de un lado a otro, revisando el celular cada 2 minutos, aunque no tuviera nada que revisar. Media hora después, las consejeras salieron de la conversación con expresiones serias. Una de ellas, la mayor, se acercó a Eduardo y a Fátima. La situación es grave. La niña claramente vive en una condición de negligencia. Vamos a tener que hacer una visita al domicilio de esa tal Verónica Sánchez, evaluar las condiciones, hablar con ella. Mientras tanto, la niña no puede quedarse aquí en el hospital indefinidamente. La vamos a enviar a una casa hogar temporal hoy mismo. ¿Cuánto tiempo se va a quedar ahí?, preguntó Eduardo, tratando de mantener la voz controlada. Depende. Pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser meses. Depende de la investigación, de encontrar una familia adecuada, de definir la mejor solución para el caso. ¿Y cuál es la posibilidad de una custodia temporal por parte de un tercero? La consejera miró a Eduardo con esa mirada de quien entendió perfectamente lo que estaba pasando ahí. ¿Usted es pariente de la niña? No. ¿Tiene un vínculo previo con ella? No. Pero tengo las condiciones para ofrecerle un hogar adecuado mientras se resuelve su caso. La consejera suspiró. Mire, señor, entiendo su intención, pero la custodia temporal no es como adoptar un perrito. Es un proceso complejo con una evaluación rigurosa, con etapas de convivencia. Y la prioridad siempre es para la familia biológica o extendida. Si no la hay, entonces, consideramos a una familia de acogida, pero dentro de un programa específico, con personas registradas y capacitadas. Usted no encaja en ninguna de esas categorías. Entonces hágame encajar, regístreme, evalúeme. Haré lo que sea necesario. La consejera intercambió una mirada con su colega, que solo se encogió de hombros. Voy a anotar aquí su interés y sus datos, pero no puedo prometerle nada. El proceso no es rápido y tiene varias etapas. Mientras tanto, la niña se va a la casa hogar. Eduardo abrió la boca para protestar, pero antes de que pudiera decir algo, escuchó una vocecita fina detrás de él. «No me quiero ir». Todos se giraron. Bella estaba parada en el pasillo, demasiado pequeña con esa ropa prestada del hospital que le quedaba enorme, los ojos muy abiertos de miedo. «No me quiero ir a otro lugar. Me quiero quedar con él». Y señaló a Eduardo, y en ese gesto simple, en ese momento de confianza pura de una niña que apenas conocía a ese hombre, pero que veía en él a la única persona que había luchado por ella, sucedió algo que lo cambiaría todo. Eduardo sintió que el corazón se le oprimía de una manera que nunca había sentido en su vida. Y en ese instante, supo que no iba a rendirse. No importaba cuánto tiempo tomara, no importaba cuántas puertas tuviera que tocar, a cuántas personas tuviera que convencer, cuántas leyes tuviera que entender. Iba a luchar por esa niña con la misma determinación que siempre usó para construir su imperio, porque algunas batallas, descubrió ese día, no se pelean por dinero o poder, se pelean porque son lo correcto. Y punto. La casa hogar, La Esperanza, quedaba en el oriente de la Ciudad de México, en una colonia antigua con calles estrechas y casas pegadas unas a otras. El edificio era grande, pintado de un amarillo claro ya medio descarapelado, con rejas en las ventanas y un portón de hierro que rechinaba al abrirse. No era feo, no estaba sucio, pero tenía ese aire institucional de un lugar que alberga a mucha gente y poco afecto. Cuando el coche del DIF se detuvo enfrente, Bella estaba en el asiento trasero con los ojos pegados a la ventana, apretando de nuevo esa bolsita arrugada que se había convertido en su única constante en un mundo que cambiaba demasiado rápido. No lloró cuando salió del hospital.
No hizo un escándalo. Simplemente se quedó quieta, pequeñita, como si hubiera aprendido que protestar no sirve de nada. Eduardo se había quedado en el hospital viendo cómo se iba el coche, y la sensación de impotencia que se apoderó de él fue tan intensa que tuvo que sentarse ahí mismo en la banqueta del estacionamiento, con la cabeza entre las manos, tratando de entender cómo había llegado a ese punto. 3 días atrás no conocía a esa niña. Su vida eran números, juntas, contratos, ganancias. Y ahora, de repente, estaba sentado en el suelo de un estacionamiento de 1900 hospital sintiendo como si le hubieran arrancado un pedazo. El asistente se acercó sin saber muy bien qué decir. «Señor Castillo», llamé a la oficina. Reagendaron las juntas de la semana y el abogado que pidió ya viene en camino. Eduardo levantó la vista todavía medio perdido. «¿Qué abogado?» «El licenciado Enrique. Le llamó ayer pidiendo orientación sobre el proceso de custodia. Dijo que venía hoy a traerle los documentos que necesita preparar». «Ah, sí». Eduardo se pasó la mano por la cara, tratando de volver al modo eficiente, al modo empresario, al modo solucionador de problemas, pero era difícil. «¿Cuánto tarda en llegar?» «Media hora más o menos». Eduardo asintió, se levantó del suelo, se sacudió el pantalón del traje que estaba sucio de polvo y entró de nuevo al hospital. Subió a la habitación de su madre, que estaba despierta y comiendo una gelatina con cara de asco. «¿Esto es comida de hospital o un castigo?», se quejó cuando vio entrar a su hijo. «Porque te juro que no sé la diferencia». Eduardo ni siquiera pudo sonreír con la broma. Doña Marta se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal. «¿Qué pasó? ¿La niña?» «Se la llevaron a una casa hogar». «Lo intenté, mamá. Intenté explicar que podía cuidarla, que tenía las condiciones, pero no me dejaron. Dijeron que hay un proceso, que hay burocracia, que no tengo vínculo, que no sé qué tanto». Doña Marta dejó el vasito de gelatina a un lado y le extendió la mano a su hijo. Eduardo la tomó y ella la apretó con fuerza. «¿Y te vas a rendir?» «Claro que no». «Entonces, ¿por qué tienes esa cara de derrota? Eres Eduardo Castillo. Cuando quieres algo, lo consigues. Siempre lo has conseguido». «Esto es diferente, mamá. No es un negocio. No es dinero. No puedo simplemente comprar el resultado que quiero». «No, no puedes, pero puedes luchar. Puedes aprender las reglas de este nuevo juego y jugar mejor que nadie. Es lo que siempre has hecho. ¿Por qué sería diferente ahora?» Eduardo se quedó en silencio, procesando. Su madre tenía razón. Había construido un imperio desde cero porque nunca aceptó un no como respuesta final. Siempre encontraba una manera, un ángulo, una estrategia. ¿Por qué ahora sería diferente? El licenciado Enrique llegó al hospital poco después del mediodía. Era un abogado de unos 60 años, con el cabello completamente blanco, lentes de armazón delgado y ese aire serio de quien entiende profundamente de leyes, pero también entiende de gente. Había sido el abogado del padre de Eduardo años atrás, y cuando el viejo murió, continuó como asesor de la familia. Se sentaron en una salita privada que el hospital les facilitó y el licenciado Enrique abrió una carpeta llena de papeles. «Eduardo, traje todo lo que pude encontrar sobre custodia temporal, familias de acogida y procesos de pérdida de la patria potestad. Leí el caso que me mandaste por mensaje. Es complejo, pero ¿es posible?» «Posible es. Fácil no. El sistema de protección a la niñez en México prioriza siempre a la familia biológica o extendida. Solo cuando esa posibilidad se agota, entran las familias de acogida. E incluso esas necesitan estar registradas en el programa, pasar por capacitación, evaluación. Tú no encajas en ninguna de esas categorías». «Entonces haz que encaje». El licenciado Enrique suspiró, se quitó los lentes y los limpió despacio, ganando tiempo. «No es tan simple. Para registrarte como familia de acogida, necesitas pasar por un proceso que lleva meses. Hay cursos de capacitación, entrevistas, visitas domiciliarias, evaluación psicológica, análisis de antecedentes. E incluso después de todo eso,
No hay garantía de que te eligieran específicamente para esta niña. El sistema trabaja con compatibilidad, con perfiles, con una serie de criterios. ¿Y si pido la custodia directamente, sin pasar por el sistema de acogida? Entonces presentas una demanda de custodia en el juzgado de lo familiar. Necesitarás demostrar que tienes un vínculo afectivo con la niña, que tienes las condiciones para cuidarla, que es en el mejor interés de ella quedarse contigo. El juez nombrará a un trabajador social y a un psicólogo para evaluar. Escuchará a la niña, escuchará al DIF, verificará si hay familia biológica con interés. Es un proceso que puede llevar 6 meses, 1 año, a veces más. Eduardo sintió que el desánimo lo golpeaba de nuevo, pero se forzó a continuar. ¿Y cuál sería la estrategia? ¿Por dónde empiezo? El licenciado Enrique se puso los lentes de nuevo y se inclinó hacia adelante, hablando con ese tono de quien está entrando en modo estrategia. Primero, formalizas tu interés ante el DIF. Eso ya lo hiciste. Segundo, te registras de inmediato en el programa de familias de acogida del gobierno de la ciudad. Aunque lleve tiempo, demuestra compromiso. Tercero, contratas a un abogado especializado en derecho familiar para presentar la solicitud de custodia. Cuarto, y esto es fundamental, empiezas a establecer un vínculo con la niña. Visitas regulares en la casa hogar, presencia constante, construcción de una relación. Porque cuando el proceso llegue al juez y le pregunte a la niña con quién quiere quedarse, su respuesta pesará mucho en la decisión. Eduardo anotaba mentalmente cada punto. ¿Y cuánto tiempo hasta que pueda visitarla? Depende de la casa hogar. Generalmente, en las primeras semanas, limitan las visitas para que el niño se adapte. Pero puedes intentar hablar con la coordinación, explicar la situación. Tal vez consigas una autorización especial, sobre todo si el DIF está de acuerdo. Entonces eso es lo que voy a hacer, hoy mismo, ahora. El licenciado Enrique sonrió por primera vez desde que llegó. Imaginé que dirías eso. Por eso ya traje todos los formularios que necesitas llenar. Y ya le llamé a una colega mía, la licenciada Patricia, que es especialista en Derecho de la Niñez y la Adolescencia. Puede recibirte mañana en la mañana. Mientras Eduardo se sumergía de cabeza en papeleo y estrategias legales, al otro lado de la ciudad, a Bela le presentaban lo que sería su nuevo hogar temporal. La coordinadora de la casa hogar La Esperanza era una señora de unos 50 años llamada Sonia, con el pelo corto teñido de rojo y un aire que intentaba ser maternal, pero que salía demasiado cansado para convencer. «Bienvenida, Isabela. Aquí vas a compartir el cuarto con otras 5 niñas de tu edad. Hay horario para todo: desayuno, comida, merienda, cena, baño, hora de dormir. También hay reglas: nada de peleas, nada de salir del cuarto después de las 9 de la noche, nada de tocar las cosas de las otras niñas. ¿Entendido?» Bela asintió con la cabeza, aunque no había entendido muy bien. Estaba demasiado ocupada mirando a su alrededor, tratando de procesar ese nuevo lugar, esa nueva realidad. El cuarto era grande, con 3 literas de metal oxidado, colchones delgados cubiertos con sábanas blancas deslavadas y un locker de madera para cada niña. Las paredes eran blancas, sin ningún cuadro, ningún adorno, nada que hiciera que aquello pareciera un cuarto de niña. Parecía más un dormitorio de cuartel. Las otras 5 niñas que compartían el cuarto estaban todas ahí cuando Bela entró. La miraron con esa curiosidad típica de los niños, pero también con una cierta indiferencia de quien ya ha visto llegar e irse a mucha gente nueva. «Niñas, preséntense con Isabela», pidió Sonia con un tono que dejaba claro que era una orden, no una sugerencia. Una por una, dijeron sus nombres. Estaba Jessica, de 7 años, que era la mayor del cuarto. Mariana y Manuela, gemelas de 6 años que eran inseparables. Giovanna, de 5 años como Bela. Y Sofía, la más pequeña, con solo 4 años, que todavía se chupaba el dedo y tenía una cobijita de tela que no soltaba por nada. Después de las presentaciones rápidas y sin entusiasmo, Sonia le mostró a Bela cuál era su cama, la de abajo de una de las literas, y cuál era su locker. Le explicó de nuevo los horarios, le entregó una muda de ropa limpia
y se fue, dejando a Bella sola con las otras niñas. Hubo un silencio extraño. Bella no sabía qué hacer, así que simplemente se sentó en la cama y se quedó mirando sus manos. Fue Jessica, la mayor, quien rompió el silencio. «Eres nueva en Casas Hogar, ¿verdad? Se te nota». Bella levantó la vista insegura. «¿Cómo lo sabes?» «Porque todavía tienes esa cara de quien cree que alguien va a venir a buscarte. Esa cara se quita. Todas aquí la tuvimos un día». Las otras niñas se rieron, pero no fue una risa malvada. Fue más una risa de reconocimiento, de comprensión. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó Bella en voz baja. Jessica se encogió de hombros. «Yo llevo 2 años. Las gemelas, 1 año y medio. Giovanna, como 8 meses. Sofía es la más nueva, lleva solo 3 meses». Bella sintió que se le revolvía el estómago. 2 años, 1 año y medio. Esto era temporal, ¿no? No era para siempre, ¿o sí? Pero van a volver a sus casas, ¿verdad?, insistió Bella, necesitando creerlo. Jessica se sentó en su cama y miró a Bella con esos ojos que ya habían visto demasiado para su edad. «Depende, si te encuentran una familia, si alguien nos quiere, si se arreglan las cosas. Pero a veces no se arreglan, y entonces te quedas aquí hasta que creces». La pequeña Sofía, que había escuchado todo en silencio, soltó su cobijita y se acercó a Bella con ese andar torpe de niña muy pequeña. «¿Te da miedo la oscuridad?», preguntó con una vocecita fina. Bella dudó, pero acabó admitiendo. «A veces. A mí también». Sofía se subió a la cama de Bella sin pedir permiso y se sentó a su lado. «Pero aquí hay más gente, y así da menos miedo, y en ese gesto simple, en esa solidaridad de quien comparte el mismo dolor, Bella sintió por primera vez desde que había entrado ahí que tal vez no estaba completamente sola. Los días comenzaron a pasar en una rutina que era a la vez reconfortante y sofocante. Despertar a las 7. Desayuno a las 7:30. Después, las niñas mayores iban a la escuela que estaba cerca. Las más pequeñas, como Bella y Sofía, se quedaban en la casa hogar, con actividades supervisadas por educadoras. Había hora para jugar, hora para comer, hora para bañarse, hora para dormir, todo muy organizado, todo muy predecible, pero al mismo tiempo todo muy vacío. Bella extrañaba cosas que ni siquiera sabía que extrañaba. El olor de su casa, aunque su casa fuera solo un cuarto apretado en la casa de huéspedes. El ruido de la calle, los vecinos discutiendo, el perro ladrando abajo. Poder elegir cuándo comer galletas, aunque solo tuviera una galleta. Ser ella individual, única, y no solo una más en la fila del desayuno. Pero lo que más extrañaba, y eso no lo entendía bien porque apenas conocía a ese hombre, era a Eduardo. La forma en que la había mirado, como si ella importara, como si fuera alguien por quien valía la pena luchar. Nadie nunca había hecho eso por ella antes. Eduardo, mientras tanto, estaba librando su propia batalla. Había ido a las oficinas del DIF, había llenado formularios, había iniciado el registro como familia de acogida. Se había reunido con la licenciada Patricia, la abogada especializada, que le había explicado con paciencia cada etapa del proceso. Había pasado por la primera entrevista con la trabajadora social del programa de acogida familiar. Había autorizado la revisión de antecedentes, la investigación financiera, todo. Y en cada etapa se topaba con la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué usted, un hombre soltero, sin hijos, con una vida entera construida solo, de repente quiere asumir la responsabilidad de una niña desconocida? Al principio, Eduardo intentaba explicarlo racionalmente. Hablaba de injusticia social, de desigualdad, de responsabilidad cívica. Pero poco a poco, en las conversaciones con la psicóloga del programa, en las sesiones de evaluación, se vio forzado a mirar más adentro, a ser más honesto. Y la verdad, cuando finalmente la admitió, era a la vez simple y complicada. «Cuando la miro, veo todo lo que nunca tuve», dijo en una de las sesiones con la psicóloga. «Crecí con dinero, tuve todo materialmente, pero mi padre estaba ausente, mi madre hacía lo que podía, pero trabajaba demasiado.
Aprendí desde temprano que el éxito lo era todo, que las emociones eran una debilidad, que no podías confiar en nadie más que en ti mismo. Construí un imperio, pero lo construí solo, y es increíblemente solitario. Cuando vi a Bella ahí esperando horas, esperando que a alguien le importara, me vi a mí mismo. No la versión pobre, sino la versión emocional. Y pensé, si alguien hubiera luchado por mí cuando era niño, si alguien me hubiera demostrado que yo importaba de verdad, tal vez no me habría convertido en este adulto que es exitoso, pero está vacío. Y entonces pensé, tal vez yo puedo ser para ella lo que nadie fue para mí. La psicóloga había anotado todo, y después dijo algo que le quedó resonando en la cabeza por días. Señor Eduardo, su deseo de ayudar a esta niña viene de un lugar genuino, pero necesita preguntarse, ¿quiere salvarla a ella o salvarse a usted mismo? Porque una niña no puede ser responsable de la sanación emocional de un adulto. Eso sería demasiado injusto para ella. Eduardo había salido de esa sesión perturbado, pero también más determinado. Porque la psicóloga tenía razón. No podía usar a Bella para llenar sus vacíos, pero al mismo tiempo podía ofrecerle algo real, algo que cambiaría su vida, y tal vez en el proceso se cambiarían el uno al otro. 2 semanas después de esa mañana caótica, en el hospital, Eduardo finalmente consiguió autorización para visitar a Bella en la casa hogar La Esperanza. Era un martes por la tarde. El cielo estaba nublado amenazando con llover. Llegó a la casa hogar con el corazón acelerado, sin saber qué esperar. Sonia, la coordinadora, lo recibió en la oficina administrativa. Señor Castillo, el DIF me informó sobre su manifestación de interés por Isabela. Quiero dejar claro que aquí nos tomamos muy en serio el bienestar de los niños. Cualquier cosa que notemos que no está bien, cortamos la visita en el acto. Entiendo. Solo quiero ver cómo está. Conversar un poco. Solo eso. Sonia asintió, pero todavía con esa postura defensiva de quien ya ha visto muchas cosas salir mal. Está en el patio con las demás. La voy a llamar. Minutos después, Bella apareció en la puerta del patio. Llevaba ropa donada que le quedaba grande, el cabello recogido en una colita de caballo simple, y tenía una expresión medio apagada en el rostro. Pero cuando vio a Eduardo, algo se encendió en sus ojos. «Vino», dijo, y había una mezcla de sorpresa y alivio en su voz. «Te dije que vendría». Eduardo se agachó para quedar a su altura. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», respondió automáticamente, pero sus ojos decían otra cosa. Les permitieron conversar en una salita pequeña con una mesa y sillas infantiles. Sonia se quedó afuera, pero la puerta estaba entreabierta, supervisando. Eduardo intentó sacar conversación, le preguntó cómo eran las otras niñas, si la comida era buena, si estaba durmiendo bien. Bella respondía todo de forma corta, monosilábica, hasta que de repente le preguntó lo único que realmente importaba. «¿Me va a llevar de aquí?» Eduardo sintió que se le oprimía el pecho. No podía prometerlo. No podía crear una esperanza que tal vez no se cumpliría. «Estoy haciendo todo lo que puedo para que eso suceda, Bella, pero hay un proceso, hay reglas, hay cosas que necesito hacer primero. Va a llevar un tiempo». «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé. Pero mientras tanto, voy a venir a verte siempre que me dejen. Todas las semanas. No voy a desaparecer, no te voy a olvidar, te lo prometo». Bella lo miró con esa intensidad de niña que está tratando de decidir si puede creer o no. ¿Y si no lo dejan? ¿Y si me tengo que quedar aquí para siempre? «Eso no va a pasar», dijo Eduardo con una convicción que necesitaba sentir tanto como ella. «Voy a hacer todo bien, voy a seguir todas las reglas, voy a pasar todas las evaluaciones, y cuando todo esto termine, vas a tener un hogar de verdad, conmigo, te lo prometo». Y en esa salita apretada de una casa hogar en el oriente de la Ciudad de México, un empresario millonario que nunca había cuidado de un niño en su vida y una niña de 5 años que había aprendido demasiado pronto a no esperar nada de nadie hicieron un pacto silencioso. Él iba a luchar por ella, y ella iba a intentar creer que esta vez, finalmente, alguien no se rendiría. La visita duró solo 40 minutos,
Pero cuando Eduardo salió de ahí, tenía una certeza absoluta. No importaba cuánto tiempo llevara, no importaba cuántos obstáculos aparecieran en el camino. Iba a llevar a esa niña a casa. En el camino de regreso, dentro del coche, el asistente que se había quedado esperando afuera le preguntó cómo había estado. Eduardo tardó en responder. Se quedó mirando por la ventana, viendo pasar la ciudad, a la gente en la calle viviendo sus vidas, cada uno cargando sus propios dramas invisibles. Fue difícil, admitió finalmente, verla en ese lugar, ver a todas esas otras niñas, saber que hay más, cientos, miles esparcidas por ahí, esperando que a alguien le importe. El asistente no supo qué decir. Nunca había visto a su jefe así, tan afectado, tan vulnerable. «Está haciendo lo correcto, señor», fue todo lo que pudo decir. Eduardo asintió, pero no estaba tan seguro. Lo correcto habría sido un sistema que funcionara, que no dejara que los niños cayeran por las grietas, que no dependiera de empresarios con complejo de Salvador para resolver problemas estructurales. Pero, mientras el sistema no cambiara, mientras las políticas públicas siguieran fallando, él iba a hacer lo que estuviera a su alcance. Iba a salvar al menos a una. Y quién sabe, en el proceso, aprendería a salvarse a sí mismo también. Esa noche, después de visitar a su madre en el hospital y confirmar que le darían el alta al día siguiente, Eduardo llegó a su casa y por primera vez en años sintió lo vacío que era ese departamento. Era un lugar hermoso, en el último piso de un edificio en Paseo de la Reforma, todo decorado por un arquitecto famoso, con muebles de diseñador y una vista impresionante, pero no tenía vida. No había ruido de niños, no había dibujos pegados en el refrigerador, no había ese desorden caótico que transforma una casa en un hogar. Se sirvió un whisky, se sentó en el sofá de piel italiano y se quedó mirando la ciudad abajo, los millones de luces encendidas, cada una representando una vida, una historia, un drama. Y pensó en Bella, acostada en esa litera en un cuarto con otras 5 niñas, probablemente sin poder dormir, probablemente preguntándose si él de verdad iba a volver o si era solo otro adulto que prometía cosas y desaparecía. Tomó su celular y le mandó un mensaje a la licenciada Patricia, la abogada. «Necesito acelerar este proceso. ¿Qué más puedo hacer?» La respuesta llegó rápido. «Asista a todas las visitas que le autoricen. Construya un vínculo. Demuestre compromiso y tenga paciencia. La justicia familiar no trabaja con los tiempos de un empresario». Paciencia. Eduardo nunca fue bueno en eso, pero iba a tener que aprender, porque esta vez la urgencia no era cerrar un contrato o ganar un cliente. Era sobre una niña de 5 años que ya había esperado demasiado tiempo a que alguien no se rindiera con ella. Y un hogar, estaba descubriendo, no era un lugar, era una promesa. Y él siempre cumplía sus promesas. 3 meses. Fueron necesarios 3 largos meses de visitas semanales, formularios llenados, entrevistas interminables, evaluaciones psicológicas, visitas domiciliarias y mucha paciencia. 3 meses en los que Eduardo aprendió que el sistema de protección a la niñez, a pesar de todas sus fallas y lentitud, tenía una razón de ser. 3 meses en los que se vio obligado a mirar dentro de sí mismo de una forma que nunca había hecho en 50 años de vida. La psicóloga del programa de familias de acogida, una mujer llamada doctora Camila, no fue blanda con él. En cada sesión, perforaba la coraza del empresario exitoso y buscaba al humano debajo. Le preguntaba sobre su infancia, sobre su relación con sus padres, sobre por qué había elegido una vida de soledad, sobre sus miedos, sus inseguridades, sus motivaciones reales. «Señor Eduardo», le preguntó en una de las sesiones, «¿qué espera ganar con esto? Y no me diga que es solo para ayudar a la niña. Todo el que quiere ayudar tiene también una motivación personal. ¿Cuál es la suya?» Eduardo se había quedado en silencio por un largo rato, moviendo las manos, mirando por la ventana. Finalmente, respondió con una honestidad que lo sorprendió hasta a él mismo. «Creo que quiero demostrar que soy diferente a mi padre.
Él lo tuvo todo, dinero, poder, éxito, pero no tuvo tiempo, no tuvo presencia. Crecí en una casa enorme y vacía, y juré que nunca sería como él. Pero cuando miro mi vida ahora, veo que me convertí exactamente en lo que juré que no sería. Exitoso, pero solo. Rico, pero vacío. Y entonces aparece Bella, y veo una oportunidad de hacer las cosas diferente, de ser lo que yo necesitaba que alguien fuera para mí. La doctora Camila había anotado todo, y después dijo algo que le quedó resonando en la cabeza por días. Esa es una motivación válida, pero necesita entender que una niña no puede cargar con el peso de sanar las heridas de un adulto. Usted puede ofrecerle a ella lo que no tuvo, pero no puede esperar que ella llene sus vacíos. Ella tiene sus propios vacíos, y ambos van a necesitar aprender a sanar juntos, no uno a través del otro. Mientras Eduardo pasaba por este proceso de autoconocimiento forzado, Bella se iba adaptando a la rutina de la casa-hogar La Esperanza. Se hizo amiga de las otras niñas, especialmente de la pequeña Sofía, que se había convertido en su sombra. Iba a las actividades, comía a sus horas, dormía cuando le decían. Pero todos los que convivían con ella se daban cuenta de que siempre estaba esperando. Cada vez que había visita, corría a la sala de recepción con los ojos brillantes, esperando ver a Eduardo. Y cuando era él, su carita se iluminaba de una manera que partía y remendaba el corazón al mismo tiempo. En las visitas, que siempre eran supervisadas pero cada vez más largas, Eduardo y Bella fueron construyendo una relación única, extraña, pero profundamente verdadera. Él le llevaba libros y le leía. Le llevaba juegos y jugaban juntos. Le llevaba dibujos para colorear, y después pegaba los dibujos de ella en su oficina, para la desesperación del diseñador de interiores que había planeado todo milimétricamente. En una de las visitas, Bella le preguntó algo que él no esperaba. ¿Por qué no tiene hijos? Eduardo había pensado en mentir, en dar una respuesta fácil, pero estaba aprendiendo que con los niños, especialmente con niños que ya han sido engañados demasiado en la vida, la honestidad era fundamental. Porque trabajé tanto, estuve tan ocupado construyendo mi empresa, que se me olvidó construir una familia, y cuando me di cuenta ya había pasado mucho tiempo, y entonces pensé que ya era demasiado tarde, hasta que te conocí. ¿Y ahora ya no es tarde? Ahora sé que nunca es tarde para hacer lo correcto. Bella se había quedado en silencio, procesando aquello. Después preguntó con esa vocecita pequeña que usaba cuando tenía miedo de la respuesta. ¿Y si no me dejan ir con usted? ¿Y si dicen que tiene que ser otra persona? Entonces voy a seguir luchando hasta conseguirlo, porque te lo prometí, ¿recuerdas? Y yo siempre cumplo mis promesas. Pero mientras esta relación se fortalecía, una bomba estaba a punto de estallar. La trabajadora social responsable del caso finalmente había logrado localizar y entrevistar a Verónica Sánchez, la mujer que estaba registrada como responsable de Bella. Y lo que descubrió lo cambiaría todo. Eduardo recibió la llamada de la licenciada Patricia, la abogada, un jueves por la tarde. Estaba en una junta cuando sonó el celular y normalmente no contestaría, pero el nombre de la abogada en la pantalla lo hizo pedir permiso y salir de la sala. Eduardo, necesito que vengas a mi oficina. Ahora. Descubrimos algo importante sobre el caso de Bella. El tono de su voz era demasiado serio. Eduardo sintió que se le revolvía el estómago. ¿Es malo? Es complicado. Ven y te explico personalmente. Una hora después, Eduardo estaba sentado frente al escritorio de la licenciada Patricia, que tenía una carpeta gruesa abierta frente a ella y una expresión que mezclaba preocupación con indignación. La trabajadora social logró hacer la entrevista completa con la tal Verónica Sánchez, y lo que descubrió es peor de lo que imaginábamos. Verónica no es tía de Bella, ni siquiera es su pariente. ¿Cómo que no es su pariente? Eduardo sintió que la confusión se apoderaba de él, pero ella dijo que sí. Mintió. La historia real es la siguiente. La madre de Bella, llamada Ana Paula, era trabajadora doméstica en la casa de una familia rica aquí en la Ciudad de México.
Se embarazó de una aventura que tuvo, no quiso decir quién era el padre, y siguió trabajando embarazada. Verónica trabajaba en 1900 en la misma casa, como cocinera. Cuando Bela nació, Ana Paula siguió trabajando, llevaba a la bebé con ella, pero cuando Bela tenía 2 años, la madre se enfermó. Un cáncer agresivo. En menos de 6 meses, falleció. Eduardo sintió que se le oprimía el corazón. La niña había perdido a su madre tan pequeña. ¿Y entonces? ¿Qué pasó con Bela? La patrona de la casa donde trabajaban iba a entregar a la niña al DIF. No quería la responsabilidad, pero Verónica se ofreció a quedarse con la niña. Solo que no por bondad. La patrona dijo que daría una ayuda económica mensual a quien cuidara de Bela. 5,000 pesos al mes. Verónica aceptó, pero no por amor, por dinero. Eduardo sintió que la rabia comenzaba a hervir. ¿Entonces está recibiendo dinero para cuidar de la niña y aún así la deja abandonada? Es peor que eso. Según la investigación, Verónica usa el dinero para ella. Bela vive de sobras, de ropa donada, apenas va a la escuela. ¿Y la historia de dejarla esperando en el hospital? Verónica lo hace para no tener que pagar una guardería o una niñera. La deja en lugares públicos, hospitales, iglesias, parques, y se va a trabajar. Regresa horas después a buscarla. A veces se le olvida y la niña duerme en la calle. Eduardo estaba temblando de rabia ahora. ¿Cómo alguien podía hacerle eso a una niña? ¿Cómo el sistema permitía que eso sucediera? ¿Y la tal patrona que paga, ella sabe? No tiene idea. Cree que todo está bien. Le transfiere el dinero religiosamente cada mes. Cuando la trabajadora social fue a hablar con ella, la mujer se quedó en shock. Dijo que de haberlo sabido, habría hecho las cosas diferente. Habría buscado una familia de verdad para Bela. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Cambia esto en nuestro proceso? Lo cambia todo. Verónica no tiene la custodia legal de la niña, nunca la tuvo. Simplemente se quedó con la niña de forma irregular. Eso facilita enormemente el proceso de destitución. El DIF va a solicitar la custodia definitiva para poner a Bela en un programa de adopción. Adopción, repitió Eduardo la palabra, sintiendo su peso. Sí, la fila de adopción es larga, especialmente para niños de esa edad. Pero con el perfil de Bela, niña, sana, sin hermanos que mantener juntos, las posibilidades son buenas. Puede encontrar una familia. Pero ya la encontró, dijo. Eduardo, y su voz era firme ahora. Me encontró a mí. La licenciada Patricia suspiró. Eduardo, ya hablamos de esto. La adopción es diferente a la custodia temporal. Es para siempre. Es para toda la vida. ¿Está seguro de que es eso lo que quiere? Absolutamente. Incluso sabiendo que su vida va a cambiar por completo, que ya no podrá viajar cuando quiera, trabajar hasta medianoche, tener la rutina que siempre ha tenido. Especialmente por eso. La licenciada Patricia lo miró por un largo momento, estudiándolo, evaluándolo. Finalmente, asintió con la cabeza y sacó un nuevo formulario del cajón. Entonces, vamos a presentar una solicitud de adopción, pero necesito que entienda. El proceso es largo, tiene muchas etapas y no hay garantía. El juez evaluará todo, escuchará al DIF, considerará a otras familias. Puede que no lo elijan a usted. Entonces apelo, y apelo de nuevo, y de nuevo, hasta que no haya a dónde más apelar. Pero no me voy a rendir. 2 semanas después, sucedió algo que nadie esperaba. Verónica Sánchez, descubierta y confrontada, desapareció. Simplemente se esfumó. Abandonó el cuartito de la casa de huéspedes donde vivía, dejó sus cosas atrás y nadie más pudo contactarla. La patrona que pagaba la ayuda económica se quedó en shock, sintiéndose culpable, y se ofreció a ayudar con lo que fuera necesario. Con Verónica fuera de la jugada y sin ningún otro pariente apareciendo, el proceso de Eduardo ganó fuerza. La trabajadora social del caso hizo un informe extremadamente favorable, destacando el vínculo construido, su dedicación, la estructura que podía ofrecer. La psicóloga también dio un dictamen positivo, observando que a pesar de su inexperiencia,
Eduardo demostraba una genuina capacidad de aprender y de poner las necesidades de la niña por encima de las suyas. Pero la decisión final era del juez. Y los jueces de lo familiar no son fáciles de impresionar. Ya han visto de todo, ya han atrapado a gente mintiendo, manipulando, usando a un niño para lucirse o para llenar un vacío. Son desconfiados por naturaleza y con razón. La audiencia fue programada para un lunes por la mañana, 3 meses y medio después de ese martes caótico en el hospital. Eduardo llegó temprano, de traje, nervioso de una manera que nunca había estado ni en la negociación más grande de su vida. La licenciada Patricia estaba con él, revisando los últimos detalles. Recuerde, sea honesto. Si el juez le pregunta algo, no intente adornarlo. Diga la verdad, demuestre que sabe que no será fácil, pero que está comprometido. Lo sé. Eduardo se pasó la mano por el cabello tratando de calmarse. Solo quiero que esto termine ya. La sala de audiencias era pequeña, formal, con ese olor a papel viejo y a ley. El juez era un hombre de unos 60 años, cabello canoso, lentes en la punta de la nariz y una expresión severa que no prometía facilidades. Se llamaba juez Roberto Méndez y tenía fama de ser duro pero justo. Después de escuchar los informes de la trabajadora social y de la psicóloga, el juez Méndez se dirigió a Eduardo. «Señor Castillo, ¿entiende usted que la adopción es irrevocable? ¿Que si la concedo, no hay vuelta atrás? La niña será legalmente su hija, con todos los derechos y deberes que eso implica». «Lo entiendo perfectamente, su señoría. Usted es soltero, trabaja mucho, tiene una rutina intensa. ¿Cómo piensa conciliar eso con las demandas de una niña de 5 años? Me adaptaré. Ya empecé a adaptarme. Reduje mi carga de trabajo, puse a personas de confianza en puestos clave en la empresa. Estoy reestructurando mi rutina. Y si tengo que elegir entre un negocio y estar presente para ella, la elegiré a ella. Siempre. ¿Y si en unos años se arrepiente? Si se da cuenta de que no era lo que imaginaba? Eduardo miró directamente a los ojos del juez, y cuando habló, había una convicción absoluta en su voz. «Su señoría, pasé toda mi vida construyendo un imperio. Conseguí todo lo que quería materialmente. Pero estaba vacío. Todo vacío. Porque no tenía un propósito mayor. Vela me dio ese propósito. Me dio una razón para despertarme en la mañana que no es solo cerrar un negocio o ganar dinero. Y puedo ser inexperto, puedo equivocarme, probablemente me equivocaré mucho, pero voy a estar presente. Voy a estar ahí. Y para una niña que ha pasado su vida esperando que a alguien le importe, eso ya es más de lo que ha tenido hasta ahora». El juez Méndez se quedó en silencio, evaluando. Después, hojeó algunos papeles y dijo algo que hizo que el corazón de Eduardo casi se detuviera. «Quiero escuchar a la niña. Traigan a Isabela aquí». Minutos después, Bela entró en la sala acompañada de la trabajadora social de la casa, Hogar. Se veía pequeñita en ese ambiente formal, con un vestidito simple que alguien había donado, el cabello recogido en una trencita. Cuando vio a Eduardo, sus ojos brillaron, pero no corrió. Se quedó ahí, esperando, como siempre había esperado. El juez le pidió que se acercara y le habló con ese tono más amable que los jueces reservan para los niños. «Hola, Isabela. Mi nombre es Roberto. Soy un juez. ¿Sabes qué es eso?» Bela negó con la cabeza. «Es una persona que ayuda a resolver problemas, y hoy necesito tu ayuda para resolver un problema importante. ¿Puede ser?» Bela asintió, todavía tímida. «¿Conoces a este señor de aquí?», señaló a Eduardo. «Lo conozco. Es Eduardo». «¿Y cómo lo conociste?» «Me ayudó cuando estaba esperando en el hospital. Nadie me estaba viendo, pero él sí me vio». «¿Y después de eso te visitó otras veces?» «Sí, todas las semanas. Me lee libros y juega conmigo y me dice que soy importante». La voz de la niña se estaba volviendo más firme ahora, más segura. «¿Y te gustan esas visitas?» «Me gustan mucho». El juez Méndez hizo la pregunta que lo decidiría todo. «Isabela, si pudieras elegir, ¿te gustaría vivir
Con Eduardo. ¿Ser su hija de verdad? Bella miró a Eduardo, y en esa mirada había miedo, pero también había esperanza. Había aprendido a no esperar mucho de la vida, a no creer en promesas, pero había algo en ese hombre que había luchado por ella, que había regresado todas las semanas, que había cumplido cada promesa que hizo, que la hacía querer creer de nuevo. Sí querría, dijo en voz baja. Querría mucho. ¿Por qué? Porque no se olvida de mí, porque prometió que se iba a quedar y se quedó, y porque cuando estoy con él no me siento invisible. El silencio que cayó en la sala fue pesado, cargado de emoción. Eduardo estaba conteniendo las lágrimas con fuerza, pero una se escapó y rodó por su mejilla. El juez carraspeó, visiblemente conmovido también. «Está bien, Isabela. Gracias. Ya puedes regresar con la señorita». Cuando Bella salió, el juez Méndez se quedó en silencio por un tiempo que pareció eterno. Hojeó los documentos de nuevo, releyó los informes, pensó. Finalmente, se quitó los lentes, los limpió y habló. «Señor Castillo, veo muchos casos aquí. Muchos, y en la mayoría siento que la gente quiere adoptar por las razones equivocadas. Para llenar un vacío, para salvar un matrimonio, para sentirse bien consigo mismos. Pero en su caso, veo algo diferente. Veo a alguien que ha sido transformado por esta niña y que está dispuesto a hacer lo necesario para transformar la vida de ella también. Veo un vínculo real, un compromiso real. Y veo a una niña que por primera vez en su vida no se siente invisible. Así que, después de analizar todos los informes y de escuchar a la propia niña, voy a conceder la solicitud de custodia con fines de adopción. El período de convivencia será supervisado, con visitas regulares de trabajo social, y si todo va bien, en 6 meses la adopción será definitiva. Isabela Sánchez se convertirá en Isabela Castillo». Eduardo no pudo contenerse. Lloró ahí mismo, frente al juez, a la abogada, a todo el mundo. Lloró de alivio, de felicidad, de miedo, de todo junto, porque lo había logrado. Realmente lo había logrado. 2 horas después, estaba de vuelta en la casa hogar La Esperanza, esta vez no para visitar, sino para recogerla. Bella ya estaba lista, con su bolsita que se había convertido en el símbolo de todo lo que ella era. Pero ahora dentro de la bolsita, además de las cosas viejas, había cosas nuevas. Los dibujos que Eduardo le había dado, las fotos de las visitas, un osito de peluche pequeño que le había llevado. Las otras niñas del cuarto estaban todas ahí para despedirse. Jessica abrazó a Bella con fuerza. «Vas a estar bien, ¿eh? Lo lograste. Encontraste a tu familia». La pequeña Sofía estaba llorando, aferrada a Bella. «¿Me vas a visitar?» Bella miró a Eduardo preguntando con los ojos. Él asintió. «Sí, te lo prometo». Y mientras Bella se despedía de las niñas que habían compartido, con ella ese pedazo difícil de su vida, Eduardo miraba a su alrededor y pensaba en todas las demás, las que seguirían esperando que alguien las viera, que alguien luchara por ellas, que alguien las hiciera sentir importantes. Y se prometió, silenciosamente, que iba a hacer algo. No sabía qué todavía, pero iba a usar su voz, su dinero, su influencia para cambiar ese sistema que dejaba que los niños cayeran por las grietas. En el camino a casa, Bella estaba callada en el asiento trasero del coche, mirando por la ventana. Eduardo conducía despacio, disfrutando ese momento, esa transición. «¿Tienes miedo?», le preguntó mirando por el retrovisor. «Un poquito». «¿De qué?» «De despertarme y descubrir que es un sueño, que todavía estoy esperando». Eduardo detuvo el coche a un lado de la calle, salió, abrió la puerta trasera y se agachó frente a ella. «No es un sueño, Bella, es real, y nunca más vas a tener que esperar sola. Nunca más. A partir de ahora, somos una familia. Y la familia no abandona. La familia se queda. ¿Entendido?» Bella asintió y finalmente sonrió. Una sonrisa verdadera, desde el fondo, de esas que iluminan toda la cara. Cuando llegaron al departamento, ella quedó impresionada con el tamaño, con la vista, con todo.
Pero lo que realmente la dejó boquiabierta fue su cuarto. Eduardo había transformado una de las habitaciones de huéspedes en un cuarto de niña. Tenía una cama nueva, con un edredón de colores. Tenía un librero lleno de libros. Tenía una caja de juguetes. Tenía una mesita para dibujar. Y en la pared, pegados con esmero, estaban todos los dibujos que ella había hecho en las visitas. ¿Esto es mío?, preguntó Bella con los ojos muy abiertos. ¿Todo esto? Todo tuyo. Tu cuarto, tu casa, tu familia. Bella entró despacio, tocando las cosas como si tuviera miedo de que fueran a desaparecer. Se sentó en la cama, probó lo suave que era, tomó un libro del librero, lo abrió, lo hojeó. Y entonces hizo algo que nunca había hecho frente a Eduardo. Lloró. Lloró de verdad, de esa forma en que los niños lloran cuando finalmente se sienten lo suficientemente seguros como para liberar todo lo que estaba atrapado adentro. Eduardo se sentó a su lado en la cama, le pasó el brazo por los hombros y la dejó llorar. No intentó detenerla, no intentó distraerla, simplemente se quedó ahí presente, firme, mostrándole que podía derrumbarse porque él la iba a sostener. Cuando las lágrimas finalmente pararon, Bella lo miró con esos ojos todavía húmedos y le preguntó, ¿te puedo llamar papá? Eduardo sintió que el corazón le explotaba en el pecho. Puedes llamarme como quieras, pero solo si de verdad quieres. Sí quiero, papá. Y en esa palabra, dicha por primera vez, cargada de significado y esperanza, comenzó una nueva historia. La historia de un empresario que aprendió que el mayor éxito de la vida no se medía en dinero, sino en amor. Y la historia de una niña que finalmente dejó de ser invisible y descubrió que tenía valor, que tenía un lugar, que tenía a alguien que luchaba por ella. No era un final perfecto de cuento de hadas, porque la vida real nunca es perfecta. Tendrían desafíos por delante, momentos difíciles, adaptaciones dolorosas, pero por primera vez en la vida de ambos no iban a enfrentar nada de eso solos, iban a enfrentarlo juntos, y a veces estar juntos ya es una victoria suficiente. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Eduardo y Bella haya tocado su corazón. Si te emocionaste con este viaje de amor, resiliencia y transformación, haz clic en el botón de me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te marcó. ¿Harías como Eduardo y lucharías por un niño desconocido? ¿O conoces a alguien que haya vivido una historia parecida? Queremos saber tu opinión. Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que nos hacen reflexionar sobre la empatía, la familia y el verdadero significado de un hogar. Te esperamos en el próximo episodio con otra historia que moverá tus emociones.